Bueno, os cuento un poquito lo que venimos haciendo. Sabéis que desde hace unos cuantos años en la asociación funciona una comisión de intervención en las empresas que, bueno, pues a partir de ahí han salido ya bastantes productos y colaboraciones con diferentes entidades de ámbito estatal. Aunque también es verdad que desde algunos centros, pues, bueno, pues ya llevamos muchos años de colaboración con varias empresas, sobre todo en relación con el tratamiento de las personas trabajadoras de esas empresas y que en un momento determinado, pues, bueno, pues acuden a nuestros centros a recibir tratamiento y en la medida en que las empresas en las que desarrollan su actividad estos trabajadores pues ha existido una colaboración y una voluntad real de entrar en colaboración con nosotros en el tratamiento, pues el pronóstico de esos tratamientos ha mejorado considerablemente, ¿no? Y de ahí viene un poco también la necesidad y la oportunidad como entidad, como Asociación Proyecto Hombre, de hacer cosas en el ámbito laboral, ¿no? ¿Por qué? Creo que ya me estoy moviendo demasiado, Nico. ¿Por, ¿por qué no funciona esto? Bueno, ¿por qué un plan de drogas en el ámbito laboral? Bueno, pues por diferentes motivos, ¿no? En primer lugar, porque el consumo de drogas en el ámbito laboral pues tiene importantes repercusiones, ¿no? Tanto en el ámbito o tanto en relación con la productividad de la propia empresa como con la seguridad de sus trabajadores, ¿no? Como veremos después. En segundo lugar, porque las empresas son un reflejo de la sociedad. Las tasas de consumo de drogas entre población trabajadora prácticamente son las mismas tasas que en población general. Por lo tanto, a poco que tengas un buen número de trabajadores, un determinado número de trabajadores, tampoco es infrecuente que alguno de ellos pudiera tener en un momento determinado un problema con el alcohol o con las sustancias, ¿no? En tercer lugar, podríamos considerar el contexto laboral como un contexto de abuso, ¿no? ¿Quién dijo aquello de que para tener un problema con las drogas hace falta ser drogodependiente, ¿no? Hay determinados contextos de especial sensibilidad o que podrían considerarse de abuso porque están asociados a riesgos específicos, ¿no? Y sin duda uno de ellos es el ámbito laboral y puede ocurrir que determinados trabajadores se expongan a determinados riesgos por haber consumido sustancias aun sin ser personas drogodependientes o alcohólicas, ¿no? En el sentido clínico del término. También es verdad al revés, que una proporción muy importante de personas trabajadoras en las empresas, de personas que están recibiendo tratamiento en los centros de tratamiento son personas trabajadoras, ¿no? Ahí está el dato, el último estudio a nivel de ámbito estatal que hizo la Asociación Proyecto Hombre, prácticamente la mitad de las personas que estaban en tratamiento eran personas activas laboralmente, ¿no? Y algo muy importante, que es que esto beneficia a todas las partes. Hacer algo en las empresas en relación con el consumo de drogas y con su abordaje beneficia desde la dirección de la propia empresa hasta el conjunto de trabajadores, a veces por motivaciones diferentes, pero en cualquier caso a todos les puede interesar y todos los grupos de interés pueden salir favorecidos en la medida en que se impliquen en el plan de abordaje, ¿no? Bueno. El impacto que tiene el consumo de drogas en el ámbito laboral, bueno, pues tenéis unos datos que tenéis recogidos en la revista y también en el protocolo que elaboramos desde la comisión, ¿no? Bueno, la Organización Internacional del Trabajo habla que aproximadamente entre un 15 y un 30% de las víctimas de accidentes laborales parecen tener alguna relación con el uso indebido de alcohol u otras drogas en el trabajo. Los trabajadores con problemas de consumo, además, presentan un absentismo laboral muy importante, con todo lo que eso supone a nivel de costes asociados, por ejemplo, al consumo de drogas en el ámbito laboral. Se habla de entre 2 y 3 veces superior al resto de los trabajadores, también según la OIT. Y la importancia que tiene a nivel de clima laboral, ¿no? La Sociedad Española de Toxicomanías habla en sus estudios de que aproximadamente calculan entre un 15 y un 40% de los expedientes disciplinarios en el ámbito laboral parecen tener alguna relación con el uso también indebido de alcohol o de drogas. Las bajas también son frecuentes y se alargan, con todo lo que eso supone también a nivel de costes laborales asociados. Hay un estudio que se hizo en Navarra que habla de un coste de las bajas por enfermedad 3 veces superior al del resto de los empleados y otras muchas consecuencias, ¿no? Con todo lo que eso supone de clima, por ejemplo, dentro de las organizaciones, a veces incluso entre los propios compañeros, ¿no? Que uno se tiene que comer el trabajo o los errores de su compañero que tiene un problema, por ejemplo, con el alcohol o con las drogas. Cuántas frustraciones, por ejemplo, personales y profesionales de muchas personas que están teniendo este problema o lo que hemos hablado del absentismo, etcétera, ¿no? Y algo muy importante y de lo que yo creo que nosotros sí que podemos hablar con conocimiento de causa, ¿no? Desde la perspectiva del tratamiento también sabemos bastantes cosas, ¿no? Sabemos que las personas con dificultades lo que necesitan es respuestas humanizadas, necesitan respuestas firmes, no necesitan respuestas paternalistas y necesitan también respuestas profesionalizadas a sus problemas, ¿no? Y que esto sea considerado como un problema más de salud,
¿no? que puede afectar a cualquier persona. Sabemos también que el puesto de trabajo favorece el pronóstico de los tratamientos. Esto las personas que trabajáis directamente con pacientes, me imagino que lo podréis constatar perfectamente, ¿no? Aquello de que una persona tenga la expectativa de retornar, ¿no?, a su puesto de trabajo o que lo mantenga, ¿no?, y realice su actividad de forma paralela, por ejemplo, la participación en un tratamiento, mejora muchísimo el pronóstico, ¿no?, más allá de aquellas personas que finalizado un tratamiento no tienen nada que hacer, ¿no?, y están mano sobre mano sin tener Qué importante es aquello del trabajo, no solo por el salario, sino también por lo que a uno le estructura la vida, ¿no?, y lo que uno le supone también a nivel de proyectos personales, ¿no? Y luego los beneficios de la intervención temprana, ¿no? Cuando no intervenimos, cuando las situaciones se deterioran, cuando no hay algo previsto para abordar una situación de una persona que tiene unas dificultades y la situación se va deteriorando, cuanto más tarde se interviene el pronóstico es peor y los esfuerzos que hay que hacer son todavía más importantes, ¿no? Bueno, ¿qué nos hemos encontrado en las empresas frente a esto? Bueno, pues muchas veces una cierta tendencia a ocultarlo, ¿no? No es infrecuente en las empresas aquello de que todo el mundo sabe que cierta persona parece que tiene un problema, parece no, todo el mundo sabe que tiene un problema con las drogas, pero no hay nada previsto, nadie lo aborda de una forma directa, franca, sincera, a la vez firme, pero a la vez con voluntad de prestar ayuda, y las situaciones muchas veces se deterioran y acaban como el rosario de la aurora, ¿no? Resistencias, por lo tanto, a identificar el problema. A veces miedo a las consecuencias también de las personas trabajadoras, ¿no? Bueno, podría haber represalias, por ejemplo, podría haber una intervención disciplinaria si yo, por ejemplo, reconozco que tengo un problema con el alcohol o con otras drogas, por ejemplo, ¿no? A veces también considerar el problema como algo natural, a veces utilizándolo, si queréis, como un mecanismo de defensa para no intervenir, ¿no? Pues aquello de que, bueno, pues quién no se toma algo de vez en cuando o se toma una copa, ¿no? Y parece que tendemos a ocultar, cosa que con el tema del alcohol pues es especialmente sensible y más en el desempeño laboral. Cualquier consumo de alcohol en el ámbito laboral entiendo yo que debería considerarse como una forma de abuso, como digo, aun cuando una persona no tenga un trastorno, digamos, con todos los criterios clínicos que hacen falta tener para ser considerado un alcohólico, pero no es lo mismo beberte una cerveza a las 8 de la tarde en una terraza allá aquí en la Gran Vía que hacerlo antes de tener que subirte a un andamio, por ejemplo, a tener que conducir un autobús escolar, ¿no? Bueno, actitudes paternalistas, sí que es verdad, y ahí sí que tengo que ser sincero, las empresas con las que nos ha tocado trabajar a nosotros, en mi caso en Navarra, lo que sí nos hemos encontrado es una voluntad muy sincera de ayudar a los trabajadores. Es decir, por parte de las personas responsables de las empresas, por lo general hay ganas de echar un cable y ganas de colaborar. Otra cosa es que en esas ganas de colaborar a veces se adopten actitudes muy paternalistas, muy permisivas, donde no se ofrecen alternativas y donde muchas veces empezamos con actitudes paternalistas y acabamos con aplicación pura y dura de procedimiento disciplinario cuando se nos hinchan las narices, ¿no? Bueno, son muchas veces situaciones que lo que requieren es que las personas implicadas manejen ciertas habilidades y tengan algunos protocolos de intervenir. Si es en colaboración con centros de tratamiento, pues mucho mejor, ¿no?, como vamos a ver después. Bueno, y hay empresas que tienen muy buenos planes de actuación también, y es lo que nosotros intentamos impulsar también, ¿no? Tenemos dos representantes aquí de empresas que yo creo que merecen todo el reconocimiento, ¿no?, por la sensibilidad que están mostrando hacia el problema. Una es Adif y después está aquí Ricardo, que nos va a comentar después del café su experiencia en Adif, que creo que es muy interesante. Está Paco Moreno de AENA, que también, bueno, son empresas que están demostrando muchísima sensibilidad y ganas de hacer bien las cosas en relación con este asunto, ¿no? Bueno, probablemente en un plan de actuación en una empresa en materia de drogas, lo más importante es conseguir que todo el mundo reme en la misma dirección, ¿no?, y conseguir implicar a todas las partes desde el principio. Yo siempre digo que en esto de la intervención en las empresas, uno de los elementos centrales es cómo empezamos, ¿no?, cómo entramos en las empresas para conseguir que nadie entienda que esto va en beneficio de una parte, ¿eh? Según cómo te lo montes, puedes provocar recelos, por ejemplo, entre las personas trabajadoras respecto de, bueno, ¿qué pasa con esta dirección que ahora le ha dado por montar un programa de drogas y parece que nos está diciendo a todos que somos unos drogodependientes, ¿no? O al revés, ¿no? También pudiera entenderse cuando esto parte únicamente de la parte trabajadora, bueno, que la dirección pudiera pensar que, bueno, esto es lo que quieren es hacer de su capa un sayo, ¿no?, y que puedan beber o que puedan fumar antes de venir o durante su actividad laboral y que aquí no pase nada, ¿no? Bueno, pues es muy importante que todo el mundo entienda que a todos nos interesa e intentar involucrar desde la evaluación de necesidades a todo el mundo en el plan, ¿no? Bueno, hay algunas orientaciones, algunas cosillas que se pueden hacer, ¿no? Una sería que se enmarque en el contexto del programa de salud y en el contexto de la prevención de los riesgos laborales, porque así debería entenderse, ¿no?, como un riesgo más. Más cosas,
identificar con claridad los beneficios potenciales del programa para cada una de las partes. Y como digo, bueno, las diferentes partes yo creo que tienen interés en participar, así nos lo están mostrando, y a veces lo que tienen es también, bueno, pues cada uno sus objetivos particulares que son muy legítimos, ¿no? A la dirección de la empresa le interesa la productividad de la empresa, le interesa su imagen también, ¿no? A los trabajadores les puede interesar mucho también su seguridad, ¿no? El hecho de que un compañero o una compañera que está manejando una grúa encima mía en una fábrica, pues yo tenga la seguridad de que está en todas las condiciones adecuadas para poder ejercer esa actividad y que no me ponga un riesgo a mí, o que yo no me tenga que comer el trabajo de una persona que no está cumpliendo con su desempeño laboral porque tiene un problema, por ejemplo, con el alcohol o las drogas, o que si yo tengo un problema con el alcohol o con las drogas, que tenga la tranquilidad de que va a ser considerado como un problema de salud más y que la empresa va a estar dispuesta también a ayudarme en consecuencia, ¿no? Bueno, adelantar algunos principios rectores del programa, un terreno de juego a partir del cual podemos sentarnos a negociar entre todos y elaborar unas cláusulas que vayan, por ejemplo, al convenio de la empresa, como veremos después, esto lo explico después. Asegurar apoyos y formar un grupo de gestión y de seguimiento. Bueno, puede ser desde la persona responsable de riesgos laborales, puede ser el propio Comité de Seguridad y Salud, que sabéis que es un órgano dentro de las empresas donde está representada la dirección, donde están representados los delegados de prevención, donde normalmente se invita también al servicio médico y de lo que se ocupa es precisamente de desarrollar estrategias de prevención y que garantice la seguridad de los trabajadores en el desempeño de su actividad. Puede ser un buen motor, por ejemplo, para liderar desde ahí el plan. En empresas muy grandes se podría montar un grupo específico, donde, por ejemplo, pues haya diferentes líderes o personas clave dentro de la organización que puedan trabajar específicamente en el plan de drogas, ¿no? Pero que sea un grupo donde estén representados los diferentes grupos de interés. Podemos consensuar una normativa interna, un reglamento en relación con el tema de las drogas, ponernos de acuerdo, incluso en qué casos, si fuera necesario, podemos establecer controles del consumo, por ejemplo, en actividades especialmente peligrosas, y que eso sea fruto de un consenso, porque a todo el mundo también nos interesa que todo el mundo esté en condiciones para trabajar y que no se ponga a nadie en riesgo por el hecho de hacerlo. Hay algunas profesiones que sabéis que por ley, bueno, ya tienen la necesidad de establecer esos controles, pues se me ocurre la ley de policías, por ejemplo, ¿no? Y también una buena estrategia de difusión del plan, una buena estrategia de comunicación entre todos los trabajadores. Bueno, no sé cómo voy de tiempo. Me está volviendo loco el bicho este. ¿Un minuto? ¡Ay, qué susto! Hablo rápido, pero... Bueno, os decía adelantar unos principios rectores, ¿no? Para que todo el mundo se quede tranquilo y que a partir de esa delimitación de ese terreno de juego podamos ponernos todos a negociar y a hacer propuestas, ¿no? Y a intentar llegar a acuerdos. Bueno, uno de ellos sería la confidencialidad. En aquello que nos inventemos, en aquello que negociemos, tenemos que garantizar en todo momento que se respete escrupulosamente la confidencialidad de aquellas personas trabajadoras que pudieran tener un problema de este tipo. Y en ese sentido que la gente se quede tranquila de que cuando nos cuente que tiene un problema de eso, solo se va a enterar quien se tenga que enterar en función de los protocolos que hayamos establecido entre todos, ¿no? Otro es las garantías del puesto de trabajo, como os decía antes, ¿no? Que todo el mundo esté tranquilo en el sentido de que no va a haber represalias y que la intervención disciplinaria va a ser siempre el último recurso. Pero la empresa siempre va a poner o va a facilitar a aquellas personas que pudieran tener este problema alternativas para esta situación. Y un tercer principio rector sería la voluntariedad, es decir, obviamente nadie está obligado a ponerse en tratamiento cuando tiene un problema y tiene que ser voluntario, ¿no? Un trabajador, una trabajadora que tenga dificultades de este tipo voluntariamente podrá utilizar el sistema de ayudas, por ejemplo, que pudiera tener la empresa para trabajadores en estas situaciones. Bueno, también hay que entender que la empresa tiene que salvaguardar sus intereses, ¿no? y su viabilidad, que eso también va en beneficio de todos, y que va a haber personas que a pesar de todo pues no van a querer ponerse en tratamiento y ¿qué le vamos a hacer? Con todo el dolor del mundo a veces vamos a tener que tirar de procedimiento disciplinario. El problema es cuando no tenemos alternativas para hacer eso, ¿no? O antes que hacer eso. Bueno, y una vez que tenemos esos tres principios rectores, nos sentamos a hablar, nos sentamos a negociar, nos sentamos representantes de todos los grupos de interés y vamos tejiendo nuestro propio plan de drogas en la empresa. Bueno, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Ese consenso básico puede recoger muchísimas cosas, cláusulas que vayan, por ejemplo, al convenio dentro de la empresa, protocolos, procedimientos, etcétera, ¿no? Bueno, ese consenso puede consistir en redactar una política de empresa donde lo que quede claro no es perseguir a los adictos, sino mejorar las condiciones de salud y de seguridad de esa organización,
redactar los contenidos del plan, qué acciones concretas va a tener, qué programas, qué actores van a intervenir, qué importante es, por ejemplo, que aquellas personas dentro de la organización que tienen cierta ascendencia con sus compañeros, bueno, pues desde líderes dentro de, o representantes sindicales, o miembros del Comité de Seguridad y Salud, o jefes de equipo, o personal de los servicios médicos, o personal de recursos humanos, tengan, por ejemplo, las habilidades suficientes como para abordar en el ámbito privado a un trabajador, a una trabajadora que pueda tener dificultades de este tipo. Sabéis muy bien que el hecho de que una persona reconozca sus problemas de drogas e incluso esté motivada para hacer algo al respecto, no depende solo de la ventolera que uno le da porque sí, sino que también depende muchas veces de las habilidades del interlocutor, ¿no? Del terapeuta o de aquella persona que lo que quiere es favorecer procesos de reflexión que faciliten que una persona reconozca que efectivamente le puede interesar cambiar y que además se sienta capaz de hacerlo, ¿no? Bueno, los tipos de ayudas que va a tener, los compromisos que adquiere la empresa con aquellas personas que tengan un problema de este tipo. Al revés, la contraprestación, los compromisos de las personas trabajadoras que se adhieran a ese plan de ayudas. ¿A qué me comprometo yo como trabajador si tú te comprometes, por ejemplo, a facilitarme un tratamiento, ¿no? Y eso también habrá que seguirlo. La normativa que decía eso, que decía antes. Cómo regular el tema de los controles de consumos, ¿no? Bueno, pues también puede ser fruto del consenso y del acuerdo entre los trabajadores. ¿Cómo vamos a divulgar el plan? Bueno, lo del compromiso ya lo he comentado. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay un abandono voluntario del tratamiento por parte de alguna persona trabajadora? ¿Cómo se va a facilitar el retorno al puesto de trabajo? Por ejemplo, en algunos casos hay retornos adaptados. Hay personas que es interesante que vuelvan a trabajar, pero por la actividad que desarrollaban, bueno, pues quizá durante un tiempo sería conveniente que se adaptara su puesto de trabajo, por ejemplo, a su situación particular, ¿no? O personas incluso, también hemos tenido experiencia donde lo procedente no era que se cogieran la baja, sino que siguieran trabajando, pero se les ha adaptado durante un tiempo el puesto de trabajo, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿cómo se configuran los vínculos contractuales con las personas que van a tratamiento? Hay personas, bueno, hemos conocido empresas bueno, que se han cogido la baja, por ejemplo, los trabajadores, o pequeñas excedencias, o bueno, hay muchísimas fórmulas que ahí ya, también yo no soy ningún experto tampoco en temas legales y se me escapan un poco, ¿no? Bueno, ¿y qué papel van a tener en el caso, por ejemplo, de que hubiera servicios médicos? Pues en el acompañamiento en el proceso de esos servicios médicos, ¿no? Que son normalmente los que se ponen en contacto con los centros de tratamiento. Bueno, voy terminando, igual hay suerte y hasta me sobran minutos. Bueno, básicamente tendríamos dos grandes esferas, dos grandes áreas de actuación, ¿no? Podemos desarrollar estrategias o acciones en el ámbito de la prevención y de la sensibilización, y podemos desarrollar estrategias y acciones de apoyo y de asistencia, ¿no? De aquellas personas trabajadoras que tienen dificultades. Bueno, en estrategias preventivas podemos hacer varias cosas, estrategias, por ejemplo, de diseño ambiental, que lo que pretenden es crear un contexto favorable a la prevención, hacer fácil que una persona se mantenga abstinente en el desarrollo en el desempeño de su actividad laboral, o si queréis al revés, hacer difícil que una persona pudiera consumir antes, justo antes o durante el desarrollo de su actividad laboral, ¿no? Y ahí tenemos desde el tema de las normas hasta la intervención de los factores de riesgo y protección. Hay algunos estudios que describen muy bien cuáles son los factores de riesgo y de protección estrictamente laborales relacionados con la actividad laboral del consumo de drogas. Tienen que ver con las condiciones de trabajo, con la turnicidad, con la repetitividad de las tareas, con la falta de, yo qué sé, cuando hay un desfase entre la formación de uno y la actividad que realiza, y ahí puede haber una cierta frustración, con la rutina de determinadas tareas. Bueno, hay algunas situaciones que parecen asociarse al consumo de drogas y que tienen que ver con el ámbito laboral. Bueno, sabéis que esto de los factores de riesgo y de protección hay que manejarlo con cautela, porque no estamos hablando de factores causales, sino de elementos que pueden favorecer que una persona que probablemente tiene una cierta predisposición a tener problemas de este tipo, pues bueno, pues pudiera favorecer todavía más la implicación en esos problemas, ¿no? Bueno, y estrategias de información y sensibilización, ¿no? Pues por ejemplo a través de canales internos dentro de la organización. Pueden ser campañas, pueden ser jornadas, pueden ser determinadas campañas que se llevan desde el Servicio de Vigilancia a la Salud, donde se dan mensajes de salud. A veces son campañas que consisten simplemente en entregar determinada información de una forma a poder ser atractiva cuando a un trabajador se le entrega la nómina. Es decir, hay, bueno, utilizar los canales internos de comunicación, las intranet, bueno, pues para hacer determinadas campañas o incluso jornadas específicas dentro de algunas empresas, ¿no? Y de capacitación, bueno, esto es importante en todo el proceso, ¿no? El plan de drogas sí que en todo el proceso es importante que favorezca la formación de aquellas personas que van a desarrollar diferentes actividades, ¿no?
Bueno, y en las estrategias de apoyo y asistencia, pues básicamente pretendemos 4 cosas. Pretendemos, por un lado, favorecer la detección precoz de los casos, y para esto es importante que aquellas personas que por la situación privilegiada que ocupan en la empresa, todos los grupos que os comentaba antes, conozcan aquellas situaciones que pudieran estar asociadas al consumo de drogas por parte de un trabajador y las sepan identificar. Capacitar a esas personas para tareas de mediación y de motivación, ¿no? Qué importante es que haya personas dentro de la organización que se sepan acercar adecuadamente a esas otras personas que tienen problemas de alcohol o que tienen problemas con otras drogas. Conseguir, además, que cuando detectamos a una persona en esta situación exista una derivación rápida al tratamiento, y eso supone, como decía antes, habilidades por parte de la persona que lo detecta y que lo afronta, pero también, por ejemplo, que existan protocolos de intervención con centros de tratamiento, ¿no? Y protocolos para realizar un seguimiento y un apoyo en esos procesos de tratamiento, ¿no? Bueno, tenéis un montón de acciones, ¿no? De detección temprana, de capacitación, que os decía, de esos trabajadores, de crear protocolos de actuación, quién hace qué cuando se da una situación de estas, técnicas de consejo breve, por ejemplo, en el caso de las empresas que tienen servicios médicos, se puede trabajar con los servicios médicos en la formación para la administración de consejos breves, que tienen una cierta utilidad, ¿no? en el tema de la prevención y del tratamiento. Bueno, ¿y qué procesos se van a seguir para derivar a una persona al tratamiento? ¿Quién tiene que hacer qué? ¿Qué características va a tener ese tratamiento? Bueno, va a haber casos en los cuales va a ser necesario que esa persona trabajadora se coja la baja, pero va a haber otros casos en los que no, como os decía antes, y bueno, pues va a haber un abanico de opciones o de oportunidades de tratamiento y habrá que ofrecer en cada caso la que más convenga. ¿Qué seguimiento se va a hacer de ese tratamiento? Siempre en el marco de confidencialidad. Y el programa de apoyo y ayudas, ¿no? Hay personas que han pagado parte del tratamiento, empresas que han pagado parte del tratamiento a las personas trabajadoras, hay empresas que han optado porque sea la persona trabajadora quien lo pague, pero en el momento del alta terapéutica se le devuelve el dinero, hay personas a las que se les ha facilitado el tema de la turnicidad, por ejemplo, para poder acudir a las entrevistas. Es decir, ahí ya cada empresa tiene que determinar cuáles son sus necesidades. Un minuto, pues creo que lo voy a clavar. Bueno, básicamente yo creo que podemos ofrecer 3 grandes cosas, ¿no? Una, la mejora podemos colaborar en 3 grandes cosas con las empresas. Una, mejorando su productividad y su seguridad, como os comentaba antes. Además, y por qué no, podemos mejorar la aceptación social de las empresas, como Proyecto Hombre en nuestro caso, ¿no? Bueno, pues los ciudadanos nos gusta también consumir productos y consumir servicios de empresas que sabemos que son socialmente responsables. Incluso muchas empresas nos meten dentro de su marco de responsabilidad social, dentro de sus memorias de responsabilidad social y ¿por qué no si hacen las cosas bien, ¿no? Y pueden beneficiarse también de esta situación. Y algo importante también, y esto ya depende muchas veces de las comunidades autónomas, ¿no? Muchas empresas tienen beneficios fiscales también por este tipo de colaboraciones y de convenios. En nuestro caso, por ejemplo, en Navarra, pues hay una ley foral que regula esto y que tiene importantes deducciones fiscales para las empresas, ¿no? Bueno, con esto termino, hay diferentes materiales que se han hecho desde la asociación. Tenéis el protocolo de intervención en el ámbito laboral, la propuesta de Proyecto Hombre a las empresas y que básicamente recoge pues, muchas de las cosas que os he contado yo aquí. Tenéis un curso online también que se ha hecho desde la asociación, disponible para formación de aquellas personas dentro de las empresas, fundamentalmente desde la prevención de riesgos laborales y que bueno, pues les puede dar un primer tamiz, una primer pincelada para entrar en este tema y también lo podéis consultar, incluso hacer el curso online de formación si os apetece, ¿no? Bueno, yo lo dejo aquí y creo que con esto es más que suficiente.